Herramientas para instalar redes de gas. Hay una serie de elementos, materiales y herramientas que se utilizan para la instalación de redes de gas. Está la tarraja, la cual sirve para realizar roscas en tuberías de acero, ya que los acoples de la tubería de acero son de tipo roscado. Para el caso de tubería de cobre, entonces ya no son acoples de tipo roscado, sino de tipo soldado. Soldadura que se consigue a través de un soplete y a través de la pipetica de butano. El combustible es butano. Hay acoples que son de tubería de P al P, ya no corresponde ni a tubería ni a tubería roscada ni a tubería soldada, ya es un acople mecánico. Ese acople se logra por compresión. Es una tubería tricapa, la tubería P al P traduce polietileno, aluminio, polietileno, o sea que son 3 capas. El alma, o sea la capa central, es tubería de aluminio, la cual le da la consistencia para poder realizar y mantener la curvatura. Hay elementos allí, ya en la tubería de cobre, pues en la tubería de P al P o tricapa, aunque se pueden y existen codos, la mayoría de los instaladores lo que hacen es doblar la tubería y esto es permitido. La prensa, esta prensa que vemos aquí, no le ayuda al instalador a detener o retener o mantener fija la tubería para girar la tarraja. Puede ser una prensa que se ubique en un poste o en un paral, o puede ser la prensa de banco. Este elemento que vemos aquí, el cual consta de una válvula acoplada a una serie de elementos como son una T, una unión y niples, y lo que se conoce como un manómetro se conoce como cabeza de prueba o cabeza de ensayo. Esta permite al final, después de realizada la instalación, instalar un inflador o un compresor, el cual suministra aire, bien sea manual o a través del compresor, y se lleva la presión hasta 30 libras. Se cierra la llave, se cierra esta llave una vez alcanzadas las 30 libras y se revisa que la aguja del manómetro permanezca así durante determinado tiempo, 15 minutos, 30 minutos, para garantizar la hermeticidad de la instalación. Por lo demás, es muy importante siempre la presencia de llaves, este tipo de llaves, llaves de tubo, de llaves de expansión, este elemento que es el cortatubo, cortatubo para tubería de P al P. Simplemente son unas tijeras que al ubicarse en el tubo pues lo cortan de manera muy fácil. Y el otro elemento que me falta es este, que es el cortatubo para tubería de cobre, el cual permite cortar la tubería mediante el giro. Se ubica la tubería en esta parte, se cierra con esta manigueta y se empieza a dar vueltas hasta que se corta. Bien, básicamente estos son los elementos necesarios o las herramientas necesarias para instalar redes de gas. ¿Cómo es el proceso constructivo de una red de gas en acero? Pues bien, lo importante aquí es el método de acople. El método de acople es roscado, es decir, se empalman los accesorios, bien sea codos, uniones, T's, mediante roscas. Son roscas NPT. La norma que rige estas roscas es la norma NTC 332. Tuberías roscadas. El tipo de rosca es una rosca cónica. Bien, se procede simplemente a medir y una vez se tengan las medidas se realizan los cortes. Luego de realizados los cortes
Entonces lo que se hace es que se procede a roscar la tubería con este elemento que se llama la tarraja. Esta es una tarraja manual. Existen tarrajas de tipo eléctrico. Cuando la cantidad de redes que se van a instalar es grande y se requiere un trabajo en serie. Para esta, eh, para esta tarraja manual, entonces se requieren, como decíamos anteriormente, bien sea una prensa de paral o bien sea una prensa de banco. Las tuberías se giran y se ensamblan con llaves de tubo. En las roscas se adiciona bien sea sellante anaeróbico fuerza alta, como el que te señalo allí, o fuerza media. Este sellante simplemente es un líquido, se llama sellante anaeróbico, mediante el cual al adicionarle unas cuantas gotas a la rosca y empalmarla en ausencia de aire, se genera la hermeticidad, solo en ausencia de aire. Se llama fuerza alta porque se requiere en aquellos sitios donde se supone que la tubería no va a estar sometida a remociones, es decir, no voy a estar desempalmando constantemente secciones de la tubería. Pero en aquellos casos, como en el centro de medición donde existen accesorios que tengo que remover para hacer, por ejemplo, el mantenimiento del regulador o para cambio de medidor, entonces se utiliza la fuerza media. La tubería se debe, a medida que se rosca, pues, y después de que se rosque para empalmarla, entonces habrá que limpiarla antes y después del roscado con thinner. Por último, se deberá pintar con pintura epóxica anticorrosiva solamente aquellas partes donde va la rosca, porque la tubería en sí viene ya de color amarillo. Se puede conseguir, y es el consejo, conseguir la tubería, comprar la tubería, adquirir la tubería en el color propio, que es el color ocre. De tal manera que una vez ensamblada la instalación, lo único que se hace es repintar y proteger aquellos sitios donde haya tallones y donde se haya removido parte de la tubería para realizar roscas. ¿Cómo es el proceso constructivo para tubería de cobre? Pues básicamente lo que se realiza cuando se va a instalar tubería de cobre es, pues, después de tomar medidas, cortar la tubería, como se observa aquí. Una vez cortada la tubería, se deben limpiar las superficies eh, y esa limpieza, pues para eliminar partes de grasa que pueden afectar el proceso de soldadura. Una vez realizado la limpieza, entonces se procede a unir las partes. La tubería, la punta de la tubería ingresa en el accesorio y se empieza la soldadura. La soldadura debe realizarse a 45 grados con el dardo de la llama a 45 grados. Es lo recomendable. A medida que se calienta las dos partes, lo que es el sitio que se va a unir, se calientan esas dos partes hasta que alcance un color fresa. Ese es el punto donde se empieza a aplicar el estaño. El estaño simplemente se ubica allí, se retira la llama, se ubica el estaño y se va aplicando el dardo. Y la tubería se va esparciendo por la hendidura de las dos superficies de forma capilar. De tal manera que no hay que estar girando el tubo para poder realizar dicha soldadura. Existen dos tipos de soldadura. Una soldadura capilar débil. Esa soldadura se utiliza cuando lo que voy a empalmar es tubería de cobre tipo L. O sea, redes internas
a baja presión. Cuando estoy realizando una instalación que trabaja a presiones superiores a 350 grados, a presiones superiores a 350 milibares, o sea, 5 psi, entonces allí se debe utilizar tubería tipo K. ¿Cuál es el caso de esa tubería tipo K? Es una tubería que es más gruesa, funde el punto de fusión del material de aporte, en este caso es superior a 480 grados centígrados, y se utiliza para instalaciones, por ejemplo, líneas matrices que van por parqueaderos. La tubería de cobre es excelente debido a lo estética que es, a la facilidad de trabajo que presenta, pero no es resistente a golpes, por lo cual se utiliza mucho en instalaciones interiores y no en líneas matrices. ¿Cómo es el proceso constructivo para tubería de P al P? Bien, la tubería de P al P se conoce también como tubería tricapa. Presenta 3 capas, una exterior de polietileno, un alma en la mitad de aluminio, que es la que le da la consistencia a la curvatura, y otra interior del polietileno. Aquí hay que aclarar que el polietileno es degradado por los rayos ultravioleta, por lo cual el polietileno no deberá instalarse en fachadas o sitios donde lo afecten los rayos ultravioleta. En caso de ser necesario, pues habrá que protegerse. Lo que utilizan muchas veces es tubería con duflex. Se encamisa en tubería con duflex. Bueno, es muy sencillo el acople de esta tubería. Entonces se toman las medidas, se corta la tubería con unas tijeras y luego se ensambla a partir de un sistema de compresión, o sea que es un acople mecánico donde simplemente la tubería queda prisionera en un cono haciendo el ensamble como se observa allí. El anillo de compresión es el que realiza el ajuste y nos brinda la hermeticidad. Bien, ese cono, especie de cono abocinado que lleva la tubería, se realiza con un elemento como el que estoy señalando ahí, abocinador. Se dobla la tubería, se evita frecuentemente el uso de codos porque son demasiado costosos, entonces los instaladores lo que hacen es que curvan la tubería introduciendo esto que es como una especie de resorte, se mete dentro de la tubería y afuera hay un resorte interno y otro externo. Entonces se introducen los resortes y se procede al doblado. La tubería se fija con unos elementos que se llaman chazos ATG. Fácil de transportar, muy liviana. Es como extender, su instalación es como extender una manguera e instalarla con chazos ATG. Bien, cuando esta tubería se vaya a empotrar, entonces los elementos del cemento, tales que como el cloro, elementos que posee el cemento, atacan esta tubería, por lo cual debe instalarse. Si se va a hacer de manera empotrada, deberá hacerse encamisada en tubería de conduflex. Ventajas de esta tubería es que es muy fácil de instalar, muy fácil de transportar. Los problemas que tiene esta tubería es poca resistencia a los golpes. Cuando esta tubería, que por lo general se instala expuesta o a la vista, es poco estética. Esa es otra de las desventajas que presenta. A la fecha 2019-2020 ha surgido un material, claro que esto es aquí en Medellín, aquí en Colombia, un nuevo material que se llama polietileno termofusionado. Este es un material excelente para redes internas.
el cual es fácil de instalar. Se requiere de calor, se requiere fundir las superficies que se van a instalar, se requieren fundir con una plancha al calor, algo similar como el polietileno del exterior de las vías. Es un material excelente, presenta un problema que es el que los materiales son muy costosos, los accesorios son muy costosos, entonces en nuestro medio no ha tenido mayor acogida. Pero las instalaciones quedan bien presentables, muy herméticas y en sí es un buen material para la instalación de redes internas. Aquí ya los problemas para imponer este material son problemas de tipo económico, tales como costos.